Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola, hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media.
En el siglo III a.C., Roma llega a Hispania para luchar contra Cartago, que es el asentamiento fenicio más importante del Mediterráneo occidental. Cartago dispone de mayor experiencia naval, pero nosotros los romanos tenemos mejores tropas de infantería. Debemos introducir espolones y corvos en nuestras galeras para inmovilizar a las naves cartaginesas y confiar la victoria en el abordaje de nuestra infantería. En la primera guerra contra los cartagineses, Roma arrebata el control de Sicilia y obtiene la hegemonía en el Mediterráneo central. Como consecuencia, Cartago pone su atención en la península ibérica para obtener minerales, alimentos y soldados. Los cartagineses fundan la ciudad de Cartago Nova, la actual Cartagena, y desde allí se lanzan a controlar el mayor número posible de recursos. Para mantener la situación estable, los dos poderes firman un tratado que establece el Ebro como frontera. Pero en el afán de controlar su área de influencia, los cartagineses toman Sagunto. Los romanos, recelosos de los avances cartagineses, utilizan la toma de Sagunto como pretexto para declarar la guerra. Comienza así la Segunda Guerra Púnica. Ante esto, el general cartaginés Aníbal, con un ejército de 50.000 hombres, 19.000 caballos y 37 elefantes, cruza los Pirineos y se dispone a llegar a Roma para destruirla. Mientras Aníbal avanza sobre la península itálica, una escuadra de 60 naves romanas desembarca en el puerto de Ampurias y establecen su centro de operaciones en Tarraco, la actual Tarragona. En menos de 10 años, los generales de la familia Escipión conquistan todos los enclaves cartagineses. De la presencia de los cartagineses en la península quedan escasas huellas. Durante las pocas décadas que estuvieron aquí, se dedicaron más a luchar por el control del territorio que a implantar su cultura. No tuvieron tiempo para más. Por su parte, Roma demuestra que es una potencia implacable que no admite la derrota, ni la existencia de un posible enemigo. Pero una cosa es vencer a Cartago y otra muy distinta conquistar la península. 2 siglos, 200 años, tardarán los romanos en conquistar Hispania. La península ibérica comienza a romanizarse desde el mismo momento en que los romanos entran en el siglo III a.C. La romanización es más intensa en la franja del Mediterráneo que en el norte. La influencia del mundo romano transforma la península en todos sus aspectos y supone la equiparación de los hispanos con los habitantes romanizados de Asia, África y del resto de Europa. Al contrario de lo ocurrido con Cartago, Roma organiza el territorio y lo dota de infraestructuras. La división en Hispania Citerior e Hispania Ulterior marca el inicio de la implantación de la administración romana y de nuevos enfrentamientos con la población autóctona. Casi un siglo más tarde, en el 19 a.C., el emperador Augusto pacifica totalmente la provincia de Hispania, después de acudir al frente de las legiones. Las colonias romanas marcan el modelo urbano de la península. César funda un gran número de estas ciudades que se organizan a la manera de Roma y representan los primeros asentamientos romanos a gran escala. Augusto, también fundador de colonias, distribuye la península en 3 provincias, Bética, Lusitania y Tarraconense. Más tarde se crean las provincias de Galicia y Cartaginense. Se inicia un periodo de progreso e intensa romanización. Los romanos son considerados mejores ingenieros que arquitectos. Una de sus aportaciones más importantes es la construcción de vías que tienen doble finalidad, económica y política. Sirven para conectar los centros productivos con las ciudades y los puertos, así como para facilitar el desplazamiento de las legiones. Muchas de las carreteras actuales se han construido sobre una antigua calzada romana. Por la Vía de la Plata, que va desde Astorga hasta Itálica, bajan los metales que se extraen en las minas del norte. La Vía Augusta es una obra colosal que va desde Cádiz hasta Roma, casi 3.000 kilómetros de longitud.
Junto con los acueductos, los puentes son otra de las maravillas de la ingeniería romana. Se trata de construcciones complejas que salvan grandes desniveles o ríos caudalosos. Impresiona que muchos puentes romanos sigan siendo utilizados hoy. El acueducto de Segovia es una de las construcciones romanas que mejor se conserva. Se mantiene en pie en un perfecto equilibrio de fuerzas, ya que sus 20.400 bloques de piedra no están unidos con cemento ni argamasa. 2000 años de avatares históricos no han podido con esta construcción. Otra muestra del dominio ingeniero de los romanos es la explotación de minas. La mina de oro de las Médulas en León es sin duda la más grande del Imperio Romano y tal vez de toda la antigüedad. Asombra que con una técnica tan inferior a la actual, los romanos fuesen capaces de llegar a más de 200 metros de profundidad. Condenados y prisioneros de guerra son la mano de obra que trabaja en unas condiciones tan duras que el suicidio entre estos es una práctica habitual. El procedimiento de extracción de minerales consiste en desviar una gran tromba de agua por las galerías para provocar derrumbamientos. Con más agua se arrastra el lodo que contienen los minerales hasta los canales de lavado. Lo primero que hacen los romanos al llegar a un lugar es levantar el campamento. Eligen con cuidado el terreno, por lo general cerca de un río. Lo igualan y lo rodean de un muro de piedras, troncos y barro, dejando un amplio espacio en el interior. En el centro del recinto rectangular y alrededor de una plaza colocan las tiendas de los jefes y la intendencia. Desde la plaza central parten dos calles perpendiculares. Los habitáculos de los legionarios ocupan hileras que se ordenan en estas calles. Algunos de aquellos campamentos se transforman con el tiempo en ciudades, como es el caso de León o Lugo. La sociedad romana es una sociedad eminentemente urbana, en la que todo gira en torno a la ciudad. Lo primero que destaca es la muralla. Todas las ciudades importantes están protegidas por una muralla que se levanta a partir de la elevación de dos muros paralelos que se rellenan con piedras y otros materiales que la fortalecen y la compactan. La inmensa mayoría de los habitantes de las ciudades viven en casas hechas con materiales pobres. Sobre estas se construyen nuevas habitaciones cuando la familia aumenta, por lo que son frecuentes los derrumbamientos. El emperador Augusto prohibió levantar viviendas de más de 23 metros de altura. Las viviendas de los ricos reciben el nombre de domus. Se organizan a partir de un patio interior al que dan las habitaciones. Tienen pocas ventanas exteriores, ya que la luz proviene del patio central. Los romanos gustan de los mosaicos en los pavimentos de sus casas. Es un arte que perfeccionan y que consiste en crear imágenes a base de pequeños fragmentos de mármol, vidrio, cerámica, entre otros materiales, dispuestos en una superficie de cemento y yeso. El mortero es una mezcla de cal y polvo de mármol. La cal tiene que estar muy pastosa, para lo cual ha tenido que estar en agua más de 2 años. El musivario trabaja con la tajadera junto a él para adaptar el tamaño de las teselas en cualquier momento. El colorido de los mosaicos depende de la tonalidad de los materiales pétreos, entre 50 y 70 tonos. El foro generalmente se ubica en el centro de la ciudad. Es un área rectangular edificada alrededor de una plaza. Allí están los edificios civiles y religiosos más importantes, como el templo y la basílica. Las reuniones y el mercado tienen lugar en el foro. En un terreno más personal,
Los romanos prestan mucha atención a la higiene y procuran darse un largo y meticuloso baño siempre que pueden. Para ello construyen las termas, establecimientos muy lujosos que disponen de baños de agua caliente, fría y de vapor, además de calefacción. Los baños son lugares de relaciones sociales y, lógicamente, de negocios. Otro lugar de encuentro social es el teatro. Para una ciudad romana, tener un teatro es un símbolo de prestigio. El teatro romano también tiene su origen en el griego. Además de representaciones de obras dramáticas, en la escena, el escenario, se llevan a cabo actuaciones musicales y todo tipo de eventos cívicos. El público se sienta a diferentes niveles en las gradas, dependiendo del rango. Ya en aquellos tiempos, los ricos y poderosos se situaban junto a la escena, y los menos afortunados en la parte más alta de la grada. La sociedad romana es una sociedad esclavista cuya economía está basada principalmente en la explotación del trabajo de los esclavos. Un hombre es esclavo bien por nacimiento, bien por ser un prisionero de guerra. De forma parecida al resto del imperio, la población libre de Hispania está formada por grandes y pequeños propietarios agrícolas y por la plebe libre de las ciudades, que se dedica generalmente a la artesanía y al comercio. En cuanto a los gustos culinarios, los enemigos de los romanos desprecian la predilección de estos por los nabos. Los elementos básicos de la dieta romana son el trigo, el aceite de oliva y el vino. También comen abundantes verduras frescas. Conocen el uso de la levadura. También beben cerveza, que es la bebida de los pobres, y se toma generalmente caliente. Los romanos son muy aficionados a las salsas, entre las que destaca el garum, que se obtiene prensando en barriles diversos pescados azules a los que se añade sal y hierbas olorosas. Debido a la variedad de la dieta, se estima que el romano medio es más alto, más fuerte y vive más años que el hombre de la Edad Media. Para los romanos, la religión tiene dos vertientes. Una pública, el culto estatal, en el que se venera al emperador, vivo o muerto, y a los dioses representantes de su poder. La otra vertiente es privada, el culto familiar a los antepasados y a los protectores de la casa. Como en Grecia, la religión es un asunto casi contractual. Se honra a los dioses si estos les protegen. El templo romano tiene su origen en el griego. Los sacerdotes custodian el recinto dedicado a uno o a varios dioses, al que los fieles tienen prohibida la entrada. Mientras, en sectores cultos, crece la idea de que todos los dioses son expresión de una única divinidad. Quizás el factor más importante de la romanización de la península es la unidad de lengua. El latín, que en un principio es la lengua de la administración y del gobierno, acaba por imponerse, primero en las urbes y después en las zonas rurales. Propagatio linguae latinae paulatim in Hispania progreditur et totam peninsulam praeter non nulla septentrionalia loca amplectitur. Hispania, además de aportar al Imperio Romano grandes riquezas, es cuna de personajes notables. Emperadores como Trajano, Adriano, Marco Aurelio o Teodosio. Intelectuales como Séneca, Quintiliano o Lucano son de origen hispano y representan una valiosa aportación a la política y al saber del Imperio Romano. Séneca es uno de los personajes más fascinantes de la historia del Imperio Romano. Filósofo, retórico y autor dramático, nace en Córdoba. Es senador con Calígula y sufre destierro a la muerte de este. Vuelve a Roma para encargarse de la educación de Nerón, el futuro emperador. En un momento de conspiraciones e intrigas, y a pesar de tener una relación estrecha con su antiguo tutor, Nerón ordena a Séneca que se quite la vida.
Roma proporciona a la península una estructura que favorece el transporte y la agricultura, aunque su legado más importante es el intelectual. Con la implantación del latín y del derecho romano, el territorio de la península ibérica se convierte en la provincia romana de Hispania. Los más de 600 años que los romanos habitan en la península dejan una profunda huella que llega hasta nuestros días. La influencia romana abarca todos los ámbitos y afecta a la cultura, la lengua, la política y la historia de todo el territorio español actual.